buenos días para todos mis hermanos y a todos los hombres que hoy día dicen que hay un Dios y realmente nosotros aquí desde esta ciudad de Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, queremos confirmar que existe Dios. ¿Cómo vamos a confirmar? De esta manera. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, que aquí en esta escritura hay sabiduría. Punto. Y más adelante dice, el que tiene entendimiento. Ahí paramos un segundito. ¿Cómo podemos nosotros debatir y hablar que Dios es verdad? Necesito en primer lugar entender lo que Dios escribió a través de aquellas personas santas aquí, que es la Escritura. Y la Escritura nos informa, nos declara, nos dice que si tenemos entendimiento, sí podemos nosotros realmente descubrir que Dios es verdad y que Él existe. ¿Cómo podemos nosotros, en otras palabras, deducir todo esto? Dice las Escrituras en Gálatas 4:4, que llegado el tiempo, dice que Dios envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Y aquí en la Escritura nos detalla. Se llama Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y dice las Escrituras que Dios envió a ese Hijo llegado el tiempo, según Gálatas 4:4, y nació de mujer y bajo la ley. Ahora, Jesús también, cuando va creciendo, Él comenzó a leer las Escrituras, es decir, Él comenzó también a prepararse de las Escrituras, que era Él mismo, según nos relata en Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que Él era el Verbo, que Él es la Escritura. Dice que ese Verbo se hizo carne. Él mismo, Jesús mismo, sabía de lo que estaba escrito de Él mismo en la Santa Escritura. Ahora, cuando fue grande, dice que Él, cuando tenía 13 años, según las Escrituras nos relata, entró en el templo y Él comenzó a hablar a toda aquella sociedad, principalmente a los líderes, a los doctores de la ley. Él hablaba del reino, de dónde venía. Jesús usó palabras o lenguajes distintos y no estaba acostumbrado en aquella sociedad oír lenguaje o palabras distintas. Sin embargo, Jesús comenzó a hablar. ¿Qué habló Él? Sabiduría. Habló lo que estaba escrito en las Escrituras, que era la sabiduría que necesitábamos nosotros descubrir qué significa esa sabiduría. Pero como dice el Apocalipsis, debemos tener entendimiento. Ahora, ¿cómo vamos a tener entendimiento? Sí, nosotros si buscamos y si nosotros nos interesamos y preguntamos, Jesús, ¿tú quién es? ¿Quién eres? Allí sí, Él va a abrir nuestra mente, como dijera el apóstol Pablo, que sí, podemos nosotros desarrollar y obtener la mente de Cristo. Y si lo tenemos la mente de Cristo, allí sí vamos a entender específicamente quién es Jesús. Por ejemplo, Jesús, cuando se presentó en una de las sinagogas de los judíos o del pueblo de Israel, dice las Escrituras que Él mismo había dicho, hoy se cumple esta Escritura delante de vosotros. Y Él comienza allí a hablar sabiduría a las personas, a la gente, a los dirigentes, a los religiosos, diciendo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a El Dios. que me sigue
a mí, nunca más va a perder su vida. Si le seguimos a Él, gloria a Dios, lógicamente encontramos la vida, porque seguimos al camino verdadero, porque Él dijo también en su escritura que Él era la verdad y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así menciona el evangelista Juan 8:32. Entonces, eso lo entendemos nosotros a través del entendimiento que Jesús abre nuestra mente, y lo tenemos como la mente de Él. Y Él solamente podía entender su escritura y a la vez pasarnos ese entendimiento, porque le obedecemos a Él, le valorizamos a Él, le glorificamos a Él. ¿Por qué? Porque según relata también las escrituras, Él fue el que vino desde el reino celeste, desde el trono de ellos, y vino, se humilló, vivió como hombre, le mataron, al tercer día dice las escrituras que resucitó por amor a nosotros, porque nosotros los seres humanos todos habíamos sido desviados de Dios, hemos sido, nos perdimos de la voluntad, de la gloria de Él, a raíz del pecado que ocurrió, que es otro tema, que ocurrió allá con Adán y Eva. Pero hoy día, siglo XXI, necesitamos nosotros volvernos a Cristo Jesús para tener la garantía plena de la salvación de nuestra alma, de nuestras vidas, valorizándole a Él, creyéndole a Él, caminando sobre sus caminos que Él dijo, comiendo de Él, como Él había dicho: yo soy el pan de vida, el que comiere de mí nunca más tendrá hambre. Si bebiéramos como agua a Él, espiritualmente hablando, nunca más vamos a tener sed en esta vida, y lógicamente obtenemos la salvación en Cristo Jesús. Y cuando yo me muera, yo ya sé que voy a ir a morar con Él en el trono y allá en la eternidad con Cristo Jesús, porque Él garantizó, Él vino y nos rescató, Él vino y nos recuperó, Él vino y pagó lo que yo no podía pagar por mis pecados. Él derramó su sangre, Él vino, gloria a Él, y de esa manera pudo decir: el que me sigue, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo lo hacemos esto? Simplemente lo hacemos por fe a Él, creyendo a Él, viviendo para Él, hablando de Él, solamente valorizándole a Cristo Jesús. Así que, mi amigo, así que la sociedad entera necesitamos hoy día entenderle a Cristo, entender que Él es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, las Escrituras: todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Gloria a Dios. Y debemos hoy afirmativamente decir que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que salvó al mundo. Él es el que derramó su sangre. Él fue el que murió. Él fue el que resucitó por la humanidad. Él fue el que fue glorificado y ascendió a la diestra de su Padre, y de allá intercede por cada uno de nosotros, de esa manera, diciendo: Padre, esa familia, esa persona, esa ciudad, ese barrio, vamos nosotros a visitarlo a través del Espíritu Santo, a través de sus proyectos, y Él nos garantiza una vida en paz, como que las Escrituras nos indican que Él solamente da la paz verdadera en Él. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos hoy a entender y creer que solamente Jesús nos pueda dar el escape y la solución para todos los problemas de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y solamente depositamos
en Él nuestra fe, nuestra confianza y lo tenemos la victoria. Paz Glória para a Deus. todos. Amén. Assim como nós ouvimos esta mensagem do apóstolo Aníbal Valdez, chegado o tempo da plenitude de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amén. Glória a Glória a Deus. Amém.